Hoy es un día muy especial, realmente para mí y creo que para ustedes también, ¿verdad? Pero lo más lindo que vamos a poder hacer hoy día es poder estudiar juntos la palabra de Dios. Así que seguimos estudiando el libro de Filipenses y esto es la 9ª enseñanza y quiero dar gracias a Dios por esto, ¿no? Porque no solamente nos permite estudiar su palabra, pero también nos permite pasar ese tiempo juntos. Así que si tienes una Biblia, te invito a abrir a Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Son los pasajes que vamos a estar viendo hoy. Así que el título de este mensaje es La humildad y la exaltación de Cristo, una actitud a imitar. Una vez más, la humildad y la exaltación de Cristo, una actitud a imitar. Así que, para recordar un poquito nosotros, ¿no? Pablo desde la cárcel envía un mensaje de gozo en medio del sufrimiento. Entonces, y en medio de este mensaje que escribe Pablo, nos muestra cómo mantener la unidad entre hermanos. Y hemos visto nosotros la manera o la forma de mantener la unidad es a través de ¿qué? De la humildad. Y aún hoy vamos a ver uno de los pasajes más grandes que habla sobre Jesús, de quién es Él y de lo que Él hizo por todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 es el clímax de la historia de la humanidad. El mundo quedó cambiado por completo desde este día, desde aquel día que Jesús se humilló, se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Así que, una vez más, Jesús se humilló a sí mismo, se hizo hombre y vino a servir a cada uno de nosotros. Incluso, no solamente sirvió, pero también murió por cada uno de nosotros. Así que estos versículos es como el himno de la humildad de cada uno de los cristianos. Así que estos pasajes son impresionantes lo que vamos a estar viendo. Una vez más, Jesús es el ejemplo supremo de humildad y de servicio. Todos nosotros, tú y yo, debemos de seguir este ejemplo todos los días. Entonces, al hacerlo, al seguir el ejemplo como Jesucristo lo va a hacer, lo que vamos a ver hoy día, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestras vidas van a glorificar a nuestro Padre. Y nuestro Padre va a estar completamente agradecido cuando vea a sus hijos su vida siendo glorificada. Así que yo quiero ver este ejemplo de Cristo aplicando esta verdad en mi vida. Así que te pido que en estos 40 minutos, espero, que prestes mucha atención a cada pasaje, cada versículo que vamos a estar viendo. ¿Ok? Así que quiero direccionarte en estas 3 observaciones que vamos a estar viendo. Número 1, de Dios a siervo. ¿Cómo es esto? Siendo Dios, ¿se hizo qué? Siervo. Y vamos a ver en qué nivel estaba Jesucristo y a qué nivel bajó. La segunda observación que vamos a estar viendo va a ser la autohumillación de Cristo. No solamente Jesucristo se humilló en un sentir, pero se humilló aún más todavía. Y la Biblia nos dice hasta la muerte y muerte de cruz. Y la tercera observación es la exaltación de Cristo. Así como ha sido humillado, Cristo va a ser exaltado por el Padre. Así que estos pasajes son impresionantes. Así que te invito a orar, a inclinar tu rostro para orar juntos y después meternos de lleno a la enseñanza. Querido Padre, queremos conocer más a tu Hijo. Que nuestros corazones estén unidos a ti. Y que nuestras mentes puedan entender estos pasajes, Señor. Y que cada pasaje, Señor, sea un golpe en nuestros corazones y un despertar, Señor, para nuestras mentes. Seas tú, Señor, hablándonos, ministrándonos. Queremos conocerte más a ti. Y llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. A todos que están presentes,
las personas que nos están escuchando en estos momentos. Háblanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero ver si están mis notas completas ahí. Ok. Vamos a leer juntos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quiero que me acompañen. Dice así. Pablo. Que haya en ustedes, ¿qué? El mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Quien, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y el Padre. ¡Wow! ¡Qué pasajes impresionantes que nos toca hoy en esta noche! Antes de poder entrar, ustedes han escuchado en la universidad, en el colegio, está en el jardín, creo, sobre Alejandro Magno, el valiente, ¿verdad? Alejandro Magno era un hombre valiente, era un hombre trabajador, pero cierto día, dentro de su tropa, había un hombre llamado también Alejandro. Pero era contrario a Alejandro Magno porque era un flojo. Una persona que no le gustaba trabajar. Así que Alejandro Magno lo vio y le dijo, mira, ¿te cambias el nombre o te portas como Alejandro? ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces nosotros también como cristianos tenemos el título de cristiano porque representamos ¿a quién? A Cristo. ¿Te comportas como cristiano representando a Cristo o te cambias de nombre? Y lo que vamos a ver nosotros es cómo tienes que ser representado como cristiano. Cada cristiano se identifica con alguien y ese alguien es Jesucristo. Si tú en este pasaje no te identificas con Cristo, hay algo que está pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Te cambias de nombre. Ponte Juvenal, aunque sea, no. Pero cristiano. Y vamos a ver realmente hoy cómo Cristo, siendo en forma de Dios, se va a hacer ¿qué? Siervo. Entonces nos va a enseñar cómo realmente es la vida de un cristiano. Y Jesucristo nos va a dar el gran ejemplo de Dios a siervo. Versículo 5, ¿qué nos dice? Conectando la historia que hemos visto la semana pasada nosotros, hablando de la humildad, ¿verdad? Y Pablo continúa en el versículo 5, si no me equivoco. Voy a leer el versículo 5, ¿ya? No está en mis notas aquí, pero lo voy a leer. Dice, que haya en ustedes, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo. Voy a parar aquí un momento. Que haya en ustedes, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí está esta palabra, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Cristo. ¿Qué significa el sentir de Cristo? Presten mucha atención. El sentir de Cristo habla de una actitud que Cristo ha mostrado. La semana pasada nosotros vimos una actitud
de cómo nosotros deberíamos mostrarnos frente al mundo. Así que Jesucristo, Pablo ahora va a dar un ejemplo de Jesucristo, de una actitud de lo que Él ha mostrado realmente. Así que en este capítulo Pablo va a exhortar a la iglesia. ¿Cómo es que va a exhortar a la iglesia? Sí, Pablo va a exhortar a nosotros como cristianos a vivir una vida ¿de qué? De unidad. A vivir una vida ¿de qué? De humildad. Poniendo a la persona o viendo a la persona más superior que a nosotros. Y eso hemos visto nosotros. Pero también vamos a ver nosotros que en el versículo 5, Pablo nos llama a imitar la actitud de Cristo. Nos dice que siendo Dios, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo para servir ¿a qué? A la humanidad. Jesucristo obedeció al Padre hasta morir en la cruz, realmente, ¿no? Así, pero la pregunta es, ¿pero qué debemos nosotros de imitar? ¿Qué es lo que debemos de imitar nosotros? Y aquí está, dice, ¿quién? Dice, siendo en forma de ¿quién? De Dios. Siendo en forma de Dios. Jesucristo. Jesús dejó su gloria para convertirse en un ser humano. No para sí mismo, escucha, sino para otros. ¿Tiene sentido esto? Él no vino a este mundo por sí mismo, porque Él lo necesitaba, sino porque tú y yo lo necesitábamos. Jesucristo estaba dispuesto a morir, no por sus propios pecados, sino por los pecados ¿de quién? De los demás. Entonces, qué maravilloso ejemplo tenemos nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Y cada seguidor de Cristo debe de imitar estas características de que en darse cuenta que la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver que Jesús una vez más dejó su gloria. Jesús estaba dispuesto a morir. Pero también vemos que Jesús es el máximo y el único ejemplo que tú y yo podemos imitar. Jesús es el modelo a imitar y eso vamos a estar viendo nosotros. Siendo, ¿qué dice? En forma de Dios. Y vamos a entender un poquito más esta palabra, la forma, en forma de Dios, siendo en forma de Dios. ¿Qué está diciendo esta palabra en el griego? En el griego está enfocándose esta palabra siendo o existiendo, ¿qué dice? En la forma de Dios. Mira, ni tú ni yo no tenemos la idea cuán alto es el honor de ser igual a Dios. ¿Alguna vez tú has tenido esta oportunidad? No, ¿verdad? Pero solamente Jesucristo tuvo esta oportunidad. Yo no lo sé y yo sé que tú tampoco lo sabes. ¿Cómo es estar en los cielos, en la misma gloria, en la presencia del Dios Padre, con todo el esplendor, con todos los ángeles? No lo sabemos porque nunca hemos estado ahí. Pero Dios sí ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, una vez más, la palabra forma en el griego, ahí está, se llama morpe. Y cuando habla siendo en forma de Dios, está diciendo, esta palabra forma en el griego significa morfe. ¿Y qué significa la palabra morfe? Está diciendo que Jesucristo en sí, siendo en forma de Dios, habla de la misma ¿qué? De la misma esencia. Jesucristo habla del mismo ser, es la misma naturaleza de Dios. Frente a Dios tiene el mismo tamaño, la misma cualidad, los mismos atributos, la misma naturaleza, la misma majestuosidad, el mismo poder y la misma gloria. Entonces, Pablo está dando unas enseñanzas muy teológicas aquí, pero vamos a tratar de hacerlo muy práctico nosotros. Jesucristo, siendo una vez más en forma ¿qué? En forma de Dios. Entonces, un comentarista, hablando de la forma de Dios, dijo de esta manera: Dios tiene una forma y Cristo Jesús existe en esta forma
de Dios, dice Lenski. Una vez más, ¿de qué forma está hablando? La misma esencia, el mismo ser, la misma naturaleza de Dios. En pocas palabras, una vez más, Jesucristo, siendo Dios, ¿se hizo qué? Siervo, con todas estas características. Forma de Dios. Pero continuamos una vez más. Cristo era igual a Dios, por eso es importante esto. Antes de nada, saber quién es Él para ver hasta cuánto Él se ha humillado. Una vez más, siendo que en forma de Dios, con la misma esencia, vamos a ver hasta cuánto Él se ha humillado. El punto máximo donde que está Jesucristo, ¿no? Una vez más, Jesucristo tuvo la gloria, Jesucristo tuvo la alabanza en los cielos. ¿Tú sabes qué significa esto? Alabanza en los cielos, los ángeles adorándolo a Él completamente. Es una alabanza que Él recibía. Y no solamente Jesucristo estaba ahí, estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo disfrutando ahí de una comunión unos a otros. Pero también vemos nosotros que Jesucristo en su presencia era completamente rico, pero se hizo pobre. ¿Y sabes por qué? Por amor a nosotros. Mira qué dice 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Que por amor a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre siendo ¿qué? Rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Muy pronto vamos a llegar nosotros al libro de Efesios para que ustedes puedan ver las riquezas que tenemos en Cristo. Y no estamos hablando, pues, cuando hablamos de pobreza, a veces nosotros relacionamos con dinero, ¿verdad? El dinero es mínimo ahí. Pero aquí hablamos de cosas mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, con todo esto, dice que nuestro Señor Jesucristo dice que no estimó al ser igual a Dios como cosa que... ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de la palabra aferrarse? ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de la palabra aferrarse, no? La frase significa que Jesús, a pesar ¿qué? De ser Dios, no buscó mantener ¿qué? Su posición. Él decidió dar un paso más grande. No decidió mantener, ¿qué dice? Su posición o su poder divino, sino que se humilló a sí mismo y se puso al servicio de ¿quién? De los demás. En otras palabras, se despojó a sí mismo de su posición y se hizo a sí mismo un siervo, tomando la forma de un hombre y viviendo una vida humilde y obediente. Un pensamiento o un pensador dijo sobre estas frases, ¿no? Jesús empieza a descender siendo ¿qué? Dios, es decir, desde lo alto de la escalera. Sin embargo, nosotros sí somos humillados y estamos bajo de la escalera. Déjame explicarte esto. Cuando Jesucristo descendió, Él descendió de lo máximo. Y de ahí Él fue humillado, se bajó. Pero tú y yo, cuando somos humillados, no estamos en la posición de Dios, ¿verdad? Sino estamos en el más bajo todavía. Y Jesucristo hizo mucho más todavía. Y eso es lo que vamos a ir viendo nosotros, ¿no? ¿Qué aplicación podemos ver en estos momentos nosotros? Jesucristo se está humillando porque está viniendo ¿a qué? A servir. Y no viene a servirse a sí mismo, viene a servir a su criatura. ¿Y qué podemos aprender nosotros? Sirve a Jesús sirviendo a los demás. Nosotros estamos llamados a renunciar nuestro ego y servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. O siguiendo esta actitud de nuestro Señor Jesucristo.
Las personas que están alrededor nuestro o los que viven fuera alrededor nuestro, ellos están buscando a nosotros como cristianos algo diferente. Y lo único que lo podemos dar nosotros, o una de las cosas, es poder servirlo a las personas. En cualquier lugar, en cualquier condición que la persona se pueda encontrar. Y yo doy gracias a Dios que dentro de nuestra iglesia, la mayoría de las personas son serviciales, están aptos para servir. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer, ¿no? Y esa es una aplicación que podemos ir viendo nosotros constantemente y vamos a empezarlo a dar forma realmente. Pero lo que quiero llegar aquí es esto, ¿no? Una vez más, el ego no nos permite servir. Pero una vez más, la humildad sí nos va a permitir servir. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesucristo? Siendo una vez más en forma de Dios. Quiero clarificar esto, en forma de Dios. ¿Se está qué? Humillando. ¿Con qué finalidad? De servir, de servir. ¿Qué más nos va a enseñar estos pasajes? La segunda observación que vamos a estar viendo es la autohumillación de Cristo. Fíjate en el versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7? Nos dice que ¿qué dice? Que se despojó una vez más a sí mismo y tomó forma ¿de qué? De siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Una vez más vamos a leer. Voy a leer desde el versículo 6, ¿les parece? Para conectarlo. Desde el 5. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante, ¿quién? A los hombres, y estando en la condición, no me quiero correr ahí nomás en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante ¿qué? A los hombres. Vamos a ver esta palabra clave. Se despojó una vez más a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo ¿de qué? De todo su honor, de toda su gloria, de toda su majestad, de toda su reverencia ofrecida. Y la palabra griega despojar habla de esto, significa vacío. Lo que Jesucristo dice que se vació, pero Él lo hizo voluntariamente, renunció a sus posiciones de poder y de autoridad divina para asumir una forma humana y siendo siervo. En pocas palabras, lo que podemos ver es que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Él estando en la tierra, Él podía convertir de piedra a pan. Él tenía el poder para hacerlo, pero Él mismo voluntariamente renunció a esos poderes. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo se mostró su gloria frente a Pedro. ¿Quién más estaba ahí? Llamó a 3. Anthony es bueno para recordar. Uno es Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué hizo Jesucristo en un momento? Mostró que toda su gloria. ¿Y quiénes se aparecieron ahí? Moisés y Elías. Está en Génesis. Creo que está escuchando los audios de Génesis. Está bien. Pero hubo un momento que Jesucristo mostró toda su gloria. Él hubiera podido quedarse así en ese momento y impresionar al mundo entero mostrando su gloria. Pero Él simplemente voluntariamente empezaba a renunciar. Pero siempre Él tenía un propósito. Cada vez que cuando los fariseos y saduceos insultaban a Jesús a veces con una sola palabra podría haber destruido a estas personas, porque tiene el poder para hacerlo. Pero Él se mantuvo.
Se mantuvo y trató de vivir más humildemente como un ser humano. Entonces, Jesucristo una vez más se despojó de toda su gloria celestial, de toda la posición que Él tuvo en los cielos. ¿Y cómo se hizo? Siervo. Se hizo siervo. Ahora, cuando comprendemos dónde estaba Jesús y quién era Él, deberíamos nosotros descubrir qué tan bajo Él descendió por ti. De tan alto, tan bajo, ¿por quién? Por ti. ¿Y qué más nos dice? Y tomó, dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó, ¿qué dice? La forma de siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Dos cosas importantes acá. Tomó forma de siervo. En el lenguaje original está hablando de una persona que sirve. Jesucristo cuando vino a la tierra, y vemos en los evangelios, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se reunió con ¿quiénes? Con puros pecadores. ¿Y qué hizo Jesús con los pecadores? Sirvió. Jesús se sentó a comer con ¿quiénes? Hasta con las prostitutas. ¿Y qué hizo Jesucristo? Sirvió a estas personas. Mateo, ¿qué era? Un cobrador de impuestos. Jesucristo vino a servirlos. Había gente enfermos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sirvió. Había gente poseída. ¿Qué hizo Jesucristo? Los sirvió. Ustedes recuerdan a Nicodemo, ¿verdad? Incluso vino a servir a sus enemigos. Qué impresionante ver el corazón de Jesucristo de servicio. Una vez más, siendo en forma de Dios, vino a esta tierra y ¿cómo? Sirvió. Mateo 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante esto, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros podemos ver, no solamente Él vino a servir, pero dijo también que se hizo semejante ¿a quién? Semejante a los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús se hizo totalmente ¿qué? Humano. Se identificó con la humanidad, experimentó las limitaciones, las debilidades, el sufrimiento de la vida de un ser humano, aunque sin pecado. Jesucristo tuvo sed. Jesucristo tuvo frío. Jesucristo sudó. Alguien dijo así: si estuviera Jesucristo en nuestro tiempo, Jesucristo se echaría hasta desodorante, ¿no? No, este es un chiste, ¿no? Pero como un ser humano igualito. Jesucristo también una vez más tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío. Pero Él tomó la forma del ser humano, se hizo siervo. Pero ¿qué más podemos ver nosotros? Pero también nos dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Pensemos un momento ahí. Y estando que en esa condición de hombre, o sea, ya era Dios, bajó a la condición de hombre. ¿Y qué más pasó? Se humilló a sí mismo y se hizo, dos palabras clave, obediente. Marca en tu vida la palabra obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Aquí veo yo al Padre Dios. El Padre Dios tiene tanto amor por ti, tanto amor por mí, que nos muestra que no hay ningún límite a lo que Dios puede hacer para demostrar su amor por ti y también poder darnos la salvación. ¿Te das cuenta? Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Siendo pecadores, ¿no ves tú el amor de Dios ahí?
Ahora ponte a pensar por un momento, ¿no? El amor de Dios es impresionante. Pero, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Dice que se humilló a sí mismo. Habla de una total humillación, de ser el Señor de gloria a ser el hombre de dolores, experimentado y quebrantado de corazón. La humillación de Cristo tuvo su culminación, ¿sabes dónde? ¿Ustedes recuerdan? La humillación de Cristo tuvo su culminación, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Ahí terminó todo, ¿verdad? Pero mira, la muerte de cruz era la muerte más cruel y más vergonzosa en aquel tiempo, ¿no? Y de hecho, la muerte significaba, ¿no? Para cada cultura tenía un significado, un nombre para cada cultura. ¿Quieren saber qué significaba para el romano? ¿Quieren saber qué significaba la muerte de cruz para un judío? ¿Para un griego? Vamos a verlo rápidamente. Lo que significaba realmente la cruz para un romano, para un griego y para un judío. Pero antes de hablar de eso, quiero también hablar un poquito. Dice, y se hizo obediente. La obediencia es la clave para agradar a Dios. Dios había planificado cómo iba a morir su hijo y su hijo lo ejecutó. Pero para hacer eso, el hijo tuvo que ser ¿qué? Obediente. Nosotros también como hijos debemos aprender a ser ¿qué? Obedientes. Dios nos ha dado su palabra, ¿para qué? Para obedecerlo. Una vez más, podemos conocer todas las escrituras, pero si no obedecemos, de nada nos sirve. De hecho, Satanás conoce de Génesis a Apocalipsis. La única diferencia entre Satanás y tú es que Satanás no obedece las escrituras. Pero me imagino que tú sí, ¿verdad? Entonces, la muerte en cruz para el judío era una maldición. Maldito el que es colgado, ¿qué dice? En un madero. Era una maldición. Cada vez que un judío miraba a una persona crucificada, era una maldición para ellos, como que, wow, aléjate de ellos, ¿no? Pero ¿cómo era la muerte de cruz para un romano? Para un romano era diferente. No lo miraba como una maldición, lo miraba como una vergüenza. ¡Qué vergüenza! Ver cargar tu cruz y ser crucificado para un romano era la peor vergüenza que un romano podía pasar. Pero para el griego era diferente. Para el griego era una locura. ¿Cómo es como una locura? Imposible que un griego pueda morir en una cruz. Jamás. Pero mira, de esta manera murió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, en su gracia, sufrió el peor de las humillaciones hasta el punto de dar su vida para salvarnos por nuestros pecados. Mira, Jesús no solo renunció su gloria, su divinidad, sino que también se sometió a la voluntad del Padre. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo. Si Jesús no hubiera obedecido, todos nosotros estuviéramos fritos. Ni siquiera Él hubiera muerto en la cruz. Vana sería ¿qué? Nuestra predicación. Pero gracias a Dios que Jesucristo obedeció. Y eso hay una gran enseñanza que vamos a ver nosotros al final también. Ponte a pensar por un momento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando éramos pecadores, dice que Dios nos amó, aún siendo pecadores. Dice que nos amó, Romanos 5 nos dice así. Ahora, siendo pecadores, Dios nos amó, pero ponte a pensar ahora que ya somos sus hijos, cuánto más bendecidos somos nosotros. Y yo quiero que tú te des cuenta la bendición y el amor de Dios que tiene por nosotros ahora que ya somos sus hijos. Antes, sin ser hijos de Él, nos amó tanto, más aún ahora siendo sus hijos, cuánto más Él nos debería ver o cuánto más Él nos ama, ¿verdad? Y si yo sé esta verdad, ¿sabes cuál debe ser mi reacción? Adoración. Adoración.
adorarlo a Él. Señor, tú me amas tanto. Y eso es algo interesante, porque muchas veces entre nosotros nos cuesta amarnos, ¿verdad? Nos cuesta amarnos, pero qué gran diferencia es con Dios. Dios nos ama tanto, y si me ama tanto, tiene que haber una respuesta de nosotros. ¿Cuál sería la respuesta? Debemos tener una adoración al máximo, al máximo. Y eso es lo que Pablo quiere darnos a conocer a nosotros. Y una vez más, Jesús se humilló. Y mira cuántas veces voy a repetir acá. Jesús se humilló y cuando alcanzó nuestro nivel y se hizo hombre, todavía se humilló y siguió humillándose más y más profundamente. ¿Se dan cuenta? Forma de Dios. Llegó a ser igual del hombre, se humilló y aún todavía siendo hombre, así como tú y yo, se humilló más todavía, siendo que el siervo, el esclavo de todos, la burla de todos. Fue burlado Jesucristo por los romanos porque lo clavaron, lo latigaron. Para mucha gente tenían vergüenza de Jesucristo al ver el cuerpo quebrantado. Lo pusieron una lanza cuando estaba siendo crucificado, hasta el punto de dar su último suspiro. Pero quiero llevarte a un pasaje. Con todo eso lo que estamos viendo, ¿a dónde me lleva? Jesucristo dijo estas palabras. Toda la cosa que Jesucristo ha hecho, mira cómo Él va dando forma. Por eso, ¿qué dice? Me ama el Padre. Porque yo, dice, pongo mi vida para volverla a tomarlo. Y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Por eso dice el Padre que me ama. Y es interesante ver que el Padre Dios amando a su Hijo. Eso es algo impresionante. Cada vez que yo pienso esto, wow, no lo puedo creer. Cómo el padre puede ver a su hijo sufrir. Yo siendo padre me duele mucho cuando veo a mi hijo sufrir. Pero Jesucristo dio lo más valioso a su hijo y vio sufrir. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo por amor a nosotros. Pero Jesucristo también lo hizo porque el Padre sabía que lo ama a su hijo. Y eso me llama la atención muchísimo realmente al ver una vez más a Jesucristo, siendo Dios, se hizo siervo. De ahí vemos la extra humillación completamente más de Jesucristo. Y ahora vamos a ver algo muy interesante. La exaltación de Cristo. Fíjate en esto. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, está en las pantallas, en Juan 17, 4, 5 nos dice así, Jesucristo está hablando, yo te he glorificado en la tierra. Y cuando hablamos, quiero parar un momentito, dice, yo te he glorificado, ¿dónde dice? En la tierra. ¿De qué manera nosotros podemos glorificar a Dios aquí en la tierra? Jesucristo glorificó al Padre estando en la tierra, ¿cómo? Haciendo su voluntad, obedeciendo al Padre y dando testimonio de su nombre. Jesucristo glorificó a Dios, al Padre en la tierra. Y dice, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, ¿qué dice? Glorifícame tú al lado tuyo. Y escucha bien lo que dice, con aquella gloria que tuve contigo, ¿qué? Antes que el mundo fuese. Una vez más, Él siempre ha estado en su gloria. Él se ha humillado.
Y se ha humillado tanto y ahora por la obra que Él ha hecho, morir en la cruz por amor a ti, el Padre va a hacer algo impresionante. Fíjate ahora el versículo 9. ¿Qué dice? Por lo cual Dios también, ¿qué dice? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre. Wow. Por lo cual, es decir, debido a la humillación, por haberse negado, por haberse vaciado, por haber sido abatido, por haber sido obediente hasta la cruz, dice, y aquí vemos una conexión maravillosa que Pablo hace. Pregunta, ¿la humillación de Cristo valió la pena todo el dolor y el sufrimiento? ¿Qué dicen ustedes? Toda la humillación que pasó Él. Uno, dejar su gloria y ser como hombre, ese es uno. Dos, ahora siendo en forma de hombre, los hombres lo humillaron, lo hicieron pasar dolor y sufrimiento. ¿Valió la pena todo el dolor y sufrimiento? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, por eso Jesucristo se humilló completamente, ¿no? ¿Valió la pena todo el dolor y el sufrimiento? Sí, resucitó de los muertos y retornó victorioso del cielo, ascendiendo al trono del Padre. Fue una victoria completa. ¿Y qué dice el Señor? Dios también, ¿qué dice? Lo exaltó hasta lo sumo. ¡Wow! Escuchen bien esta frase. Antes de la exaltación se necesita ¿qué? La humillación. Antes de poder ser exaltado por Dios necesitamos ¿qué? Ser humillados por Dios. Mira, este pasaje realmente nos enseña la importancia de la humildad y el servicio en nuestras vidas. Dios también le exaltó, dice, ¿no? Pero quiero que prestes atención en algo. Quiero que prestes atención en algo muy interesante, ¿no? Y fíjate en este pasaje, ¿quién exaltó a Jesús? ¿Qué dice las Escrituras? Jesucristo nunca se exaltó, ¿a qué? A sí mismo. Él nunca se levantó por sí mismo. Él no dijo, yo, sino alguien hizo por él. Y ese alguien, ¿quién fue? El Padre. El Hijo estaba tirado y el Padre, ¿qué? Lo levantó, lo exaltó. ¿Hasta qué dice? Hasta lo sumo. Wow. Y sabiendo esta verdad, hermano, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Esto es impresionante, esta historia. Le estoy tratando de resumir lo más simple en esto. Pero es algo impresionante lo que vemos, cómo Dios exalta al Hijo. ¿A través de qué? De la humillación. ¿Qué podemos aprender nosotros de lo que estamos estudiando? Número uno, yo creo, o mejor dicho, ¿qué debemos hacer con esta información que estamos recibiendo? Número uno, primeramente, Dios quiere que estés admirado de la forma como Él hace las cosas. Dios quiere que te quedes maravillado cómo es que lo hace a su Hijo, siendo aún en forma de Dios, se humilla y después lo levanta. Eso no es para quedarnos admirados nosotros. Y no solamente el ser humano ha quedado admirado por lo que el Padre ha hecho, sino toda la creación, incluyendo los ángeles. Toda la creación quedó admirado cómo el Padre levantó a su Hijo. Y al ver esto, nosotros debemos de imitar ¿qué? Lo que Jesucristo ha hecho. Humillarnos. La humildad. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo en Cristo. Se humilló. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermano. Por el orgullo mismo,
que nosotros tenemos no nos permite muchas veces trabajar juntos en la iglesia, pero cuando hay esta humildad, cuando hay Dios trabajando con su Espíritu Santo moviéndose con nosotros, sí se puede hacer la obra de Dios. Pero la palabra clave es humildad, humildad. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito más. ¿Y qué más podemos ver nosotros? Que dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, dice. ¿Y qué más? Pero acá hay otro pasaje que me estoy pasando, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Voy a regresar un poquito más. Y le dio, ¿qué dice? Un nombre que es sobre todo nombre. ¡Wow! Cuán grande es este nombre, ¿verdad? Cuán impresionante es este nombre, cuán glorioso es el nombre. Por eso que cuando oramos, ¿cómo terminamos la oración? ¿En el nombre de quién? Porque ese nombre es ¿qué? Es grande. Cuando Pedro y Juan estaban en el libro de Hechos, saliendo del templo, había una persona que era cojo. ¿Qué dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿En el qué? En el nombre de Jesús. Qué tan poderoso es ese nombre. Pero también dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, ¿qué dice? Para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Wow! ¿Qué más podemos decir en esto? Esto es impresionante realmente. Una vez más, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Wow! Voy regresando en esto, ¿no? Para que el nombre se doble toda rodilla de que lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Wow, quiero parar un momentito en esto, ¿no? Este versículo nos recuerda una vez más la importancia de la autoridad de Jesús y su posición como Señor de todo lo creado. Su autoridad, su nombre, ¿qué dices? Será reconocido por todo ser viviente, le guste o no le guste a la humanidad. Dice que todo el universo, toda la humanidad, todo ser creado va a adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Postrándose, doblando sus rodillas ante Él y confesando y declarando que Jesucristo es el Señor de ¿qué? De todo. Todo ser, todo hombre, toda mujer, todo demonio, todo ser angelical, arcángel, serafines, querubines, todos ellos y de hecho todas las personas que se burlaron y todos los ateos, voy a poner hasta los ateos, ¿no? Y todas las personas que lo han rechazado y niegan a Jesucristo, ¿no? Van a tener que confesar a Cristo, ¿cómo? Como su Señor, les guste o no les guste. Y todos ellos van a tener que doblar sus rodillas hasta frente al glorioso Señor Jesucristo. Y de verdad, anhelo este día, porque tú y yo lo vamos a hacer voluntariamente. Y yo voy a estar listo para prostrarme, Señor, wow, ahora sí te conozco. Pero otros que ni siquiera odian y detestan a Jesucristo, les guste o no les guste, van a tener que reconocer uno y doblar y ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está, podemos ver a Bill Gates, a Mark Zuckerberg, que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo. Un día todos ellos estarán postrados. Todos ellos estarán postrados. Y nosotros estuviéramos levantando nuestras manos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es poder saber esto, que nosotros estamos esperando para este día, ¿no? Entonces, pero
Hay otra palabra también en el versículo 11. Espero que tenga aquí, ¿no? Versículo 11 nos dice, y toda lengua, ¿qué dice? Confiese. Todos tienen que confesar. Todo ser humano recibe la oportunidad de confesar a Cristo como Señor aquí en la tierra. Ahora todo el mundo tiene la oportunidad. Yo confieso al Señor Jesucristo y entregas tu vida por esto, ¿no? Y de hecho Romanos 10:9 nos dice así, que si confesamos con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Cada uno tiene que tomar esta decisión. Toda lengua va a tener que confesarlo esto. Porque cuando vamos a dar cuenta a Dios, igual cuando ves a Jesucristo, uno ya confiesa para salvación, pero en los tiempos finales, simplemente si no has entregado tu vida a Cristo, vas a confesar, pero para condenación, porque ya va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, una vez más, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria ¿de quién? Del Dios Padre. Toda lengua confiesa. ¿Usted recuerda la historia del pastor de la iglesia de Esmirna en aquel tiempo? Un tal llamado Policarpio. Policarpio era un pastor de la iglesia de Esmirna, fue apresado por los romanos. Y le dijeron a él, ¿sabes qué? Niega a Jesucristo como tu Señor y Salvador y confiesa que el César es Dios. Y Policarpio dijo, no puedo hacer esto. Y le dijeron, si tú no confiesas, te vamos a quemar y después de quemar te vamos a dar al Coliseo de los Leones para que mueras. Y Policarpio dijo estas palabras, 86 años he estado con mi Señor y nunca Él me ha abandonado. ¿Cómo ha de yo ahora negarlo? Cuando justamente estoy ahora para poder confesarlo más a Él, que Él es mi Señor y mi Salvador. Hay momentos en nuestras vidas que vamos a tener que confesar delante de los hombres lo que creemos. Y Policarpio dio una prueba de su confesión de fe. Pero si a nosotros nos preguntase, oye, ¿qué tanto amas a Jesucristo? ¿Qué tanto estás dispuesto a vivir por Él? Filipenses 5:11 es impresionante. Tanto lo que ha hecho Jesucristo por amor a ti. Y esto debe quebrantar ya nuestro corazón y acercarnos al Señor mucho más y poder adorarlo muchísimo más. Pero otra cosa de lo que me encanta aquí es esto, ¿no? Y termina, ¿qué dice? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sí, 100% Jesucristo es tu Señor y Jesucristo es mi Señor. Y toda la vida va a ser esto. Pero mira cómo termina. Todo esto, lo que te acabo de hablar, termina en el último filtro. ¿Para qué? Para la gloria del Dios Padre. Wow. Mira cómo la gloria más grande que Cristo es la gloria de ¿quién? De su Padre. Jesucristo nunca deseó otra gloria si no fuera de ¿quién? De su Padre. Hermanos, aplicación para nosotros, nunca busques tu propia gloria. Busca la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Aquí es Jesucristo, el máximo ejemplo, todo lo hizo para la gloria de ¿quién? De su Padre. Y ese es un ejemplo que nosotros como iglesia debemos de llevar también para todas las personas, ¿no? Entonces, el más grande honor que puede tener un hijo de Dios es dar, ¿qué dice? Honor y gloria al Padre que está en los cielos. Y para ir cerrando, voy concluyendo realmente. Jesús cambió su gloria por trapos de vestir. En su gloria,
lo máximo. Vamos a poner el máximo vestido tuvo Jesucristo. Y vino a la tierra y se vistió con ropa de algodón. O sea, no hay nada ahí. Jesucristo dejó su trono por una cruz. Jesucristo dejó el cielo para nacer en un pesebre. Se humilló completamente. Por esta razón Jesús posee lo que nadie posee, el nombre máximo en toda la creación. Y Él promete lo que nadie puede darte. Jesucristo te dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él promete eso porque Él, ¿qué? Puede darte. Nadie más puede darte esto, pero Él promete porque sabe que Él puede darte. Y también no hay nada como Él. Él escribió la historia de la humanidad hasta el día de hoy, pero Él también está escribiendo tu propia historia hoy, estando tú sentado. Él lo está haciendo porque Él está trabajando en tu corazón. Aplicaciones para nosotros, aplicaciones finales. ¿Quieres tener la actitud de Cristo? Porque así arrancó los primeros versículos, ¿verdad? La actitud ¿de quién? De Cristo. ¿Qué aplicaciones podemos sacar nosotros aquí? Número 1, hermano, con esto vamos cerrando. Nuestro llamado a ser como Cristo. Nuestro llamado a ser como Cristo. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? En humildad. Entonces nuestro llamado es ser como Cristo realmente, ¿no? En vivir una vida humilde. Vivir una vida humilde aquí en la tierra, con la iglesia, con los cristianos, con las personas que nos rodean. Nuestro llamado es hacer ¿qué? Como Cristo. De hecho, los días jueves tenemos discipulado y el discipulado es ser como ¿quién? Como Cristo. Ahí está, nuestro llamado es ser como Cristo. Pero número 2, nuestro llamado es a ser obediente ¿a quién? Al Padre. Jesucristo se sometió completamente al Padre y el Padre lo glorificó. La obediencia es clave para el servicio. La obediencia es clave para nuestro caminar. La obediencia es clave para acercarnos al Padre. Y Dios nos ha dado su palabra ¿para qué? Para obedecerlo. Y número 3, el llamado a ser ¿qué? Humildes. El llamado a ser ¿qué? Humildes. Ese es el sentir, esa es la actitud que Pablo está diciendo. Quiero que aprendan esta actitud de Cristo. Y yo quiero aprender esto. Yo quiero crecer en estas áreas. ¿En qué? En ser como Cristo, en ser obediente y ser humilde. Y de hecho Jesucristo siempre dijo, no, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Es impresionante estos versículos que acabamos de ver nosotros. La obra maestra de la humildad, el ejemplo grande de humildad que acabamos de ver. Jesucristo siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Siendo en forma de Dios. Y todavía más se humilló, se dejó humillar por el hombre, por ti y por mí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Él vino para servirnos a nosotros. Máximo ejemplo de humildad. Si Él vino a servir a nosotros, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Gran ejemplo que Jesucristo nos da. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Amado Padre, queremos ser como tu Hijo. De verdad, queremos ser como tu Hijo. I'm tired. Estamos cansados, Señor. Queremos ver en los evangelios cómo tu Hijo actuó con la gente, cómo tuvo compasión con los demás, cómo servía al que no merecía nada. Pero cómo tu Hijo brindó amor al que no merecía. Enséñanos a ser como tu Hijo. Amado Padre, podemos conocer tanto de tu palabra, pero si no obedecemos, de nada nos sirve. De nada nos sirve.
También, Padre, enséñanos a ser humildes. Hemos visto el gran ejemplo de tu Hijo Jesucristo. ¿Qué podemos perder nosotros? Nosotros no somos dioses para iniciar en ese nivel. Nosotros somos criatura y no somos nada, pero nos creemos la gran cosa muchas veces, Señor. Perdónanos. Quita ese orgullo de nosotros, esa vanagloria que hay en nuestro corazón. Y haznos mansos y humildes de corazón. Y tú nos vas a exaltar, Señor. Tú vas a levantarnos a nosotros. Nosotros no podemos hacerlo y no queremos, pero tú lo vas a hacer, Señor. Y todo para la gloria tuya, ni siquiera para nosotros. Y queremos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén.